En este video te vamos a contar sobre Scrum y Kanban, sus similitudes y diferencias. El Product Owner decide qué construir, el equipo de desarrollo lo construye y los clientes lo usan, lo experimentan, se benefician de él de alguna manera. Lo que hace que el desarrollo sea ágil es que el valor se entrega al cliente en pequeños incrementos y se recopilan comentarios de los clientes retroalimentando el proceso. El trabajo del Product Owner es recibir información de los clientes y de las partes interesadas o stakeholders y organizarla en una lista priorizada de características e historias de usuario. Esta lista se conoce como Product Backlog. Lo que sucede entre el Product Backlog y el cliente es lo que distingue a Scrum de Kanban. Como veremos, cada uno tiene sus propias rutinas y eventos y cuenta con una persona que ayuda al Product Owner y al equipo de desarrollo a adoptar y mantener buenos hábitos. En Scrum, el rol se conoce como Scrum Master. En Kanban, el rol se conoce como Agile Team Facilitator o Facilitador Kanban. Algo que Scrum y Kanban tienen en común es que ambos son sistemas pool. Sin entrar en muchos detalles, el sistema pool garantiza que el trabajo pase del Product Backlog al cliente en el menor tiempo posible. El sistema pool también ayuda a descubrir cuellos de botella en el proceso, lo que ayuda a garantizar que el trabajo pase del Product Backlog al cliente en el menor tiempo posible. Como verás en un momento, Scrum y Kanban implementan el sistema pool de dos formas diferentes. Los equipos Scrum trabajan en una serie de sprints, generalmente de 2 semanas de duración. Cada sprint comienza con una reunión llamada Sprint Planning, facilitada por el Scrum Master y a la que asistirán el Product Owner y el equipo de desarrollo. Juntos, seleccionan elementos de alta prioridad del Product Backlog que el equipo de desarrollo cree que puede comprometerse a entregar en un solo sprint. Este es el jale o pool que mencionamos. Los elementos seleccionados se conocen como Sprint Backlog. Durante las próximas 2 semanas, el equipo de desarrollo se centra en trabajar con los elementos del Sprint Backlog y solo aquellos elementos del Sprint Backlog. En todas las circunstancias, excepto en las más excepcionales, cualquier requisito nuevo que surja debe esperar al siguiente sprint. Es una práctica común que los equipos de Scrum utilicen un tablero para rastrear el progreso de su trabajo. Se llama Scrum Board o Agile Board o incluso un tablero Kanban. Cada día durante el sprint hay una reunión llamada Daily Scrum. Es una reunión de pie en la que el equipo toma un máximo de 15 minutos para discutir el progreso e identificar cualquier bloqueo. Al final del sprint, el trabajo completado durante el sprint se empaqueta para su publicación. Los elementos incompletos se devuelven al Product Backlog y el sprint finaliza con 2 eventos. Sprint Review, que es una demostración de una nueva funcionalidad para stakeholders o clientes, y retrospectiva del sprint, que es un análisis de lo que salió bien, lo que salió mal y lo que podría mejorar, junto a la definición de acciones concretas, las cuales entran en el Sprint Backlog del próximo sprint. El objetivo de la retrospectiva es garantizar que el próximo sprint sea más eficiente y efectivo que el anterior. Y eso es Scrum. Kanban hace algunas cosas de manera diferente. No hay sprint de 2 semanas. Kanban es un proceso continuo. No hay backlog del sprint. El sistema de pool en Kanban ocurre de una manera diferente a través de los límites del trabajo en curso o WIP limit. Cada columna del tablero Kanban tiene un límite de trabajo en progreso relacionado con la capacidad del equipo. Por ejemplo, un equipo con 2 desarrolladores establecería un límite entre 2 y 4 elementos. Cuanto más bajo, mejor. Veamos el sistema pool en acción. Cuando se completa una tarea en particular, el ticket correspondiente se mueve a la columna Terminado. La columna vacía es una señal a la columna anterior para enviar otra tarea. Este es el jale o pool. Y cuando la columna por hacer está casi vacía, es una señal para que el equipo seleccione otro elemento de alta prioridad de la lista de producto. Este es el jale o pool nuevamente.
Al igual que Scrum, Kanban tiene sus propias reuniones. Algunas de ellas son stand-up diario, reposición y Service Delivery Review. Entonces, ahora sabes las diferencias clave entre Scrum y Kanban. Dos cosas importantes que decir en este punto. Ni Scrum ni Kanban son tan prescriptivos como pude haberlos hecho parecer. Los equipos de alto rendimiento descubren lo que les funciona y adaptan el sistema de forma adecuada. Antes de irnos, hay distinciones importantes para que puedas definir si para tu equipo es mejor uno u otro. En Kanban, los productos y procesos son entregados continuamente. En Scrum, las entregas están definidas por los sprints y se realizan al término de cada periodo, que puede ir de 1 a 4 semanas. Kanban admite cambios y repriorizaciones emergentes. En Scrum se desincentiva que existan cambios repentinos de prioridades. Se deben negociar con el Product Owner y esperar al siguiente sprint. En un equipo Kanban no se requieren time boxes ni iteraciones. Si bien el método Kanban es de naturaleza iterativa, se espera que la mejora continua ocurra de manera evolutiva a medida que el trabajo se completa continuamente. Scrum pone gran énfasis en el cronograma. El equipo Scrum recibe una lista priorizada de tareas que deben completarse para entregar un producto desplegable. El equipo debe decidir cuántas tareas cree que se pueden completar en un sprint. Todo lo que esté fuera del alcance al que se comprometen debe esperar al siguiente sprint. Independiente de las diferencias, tanto Scrum como Kanban permiten que las tareas grandes y complejas se desglosen y completen de manera eficiente. Ambos valoran mucho la mejora continua, la optimización del trabajo y del proceso. Y ambos comparten un enfoque muy similar en un flujo de trabajo muy visible que mantiene a todos los miembros del equipo informados sobre el work in progress y lo que está por venir. ¿Cuál crees que se ajusta mejor a tu trabajo? Ya sea Scrum o Kanban, te invitamos a comenzar.